Volvemos con más ABC Rural. ABC Rural fue invitado a participar en el lanzamiento del libro del doctor José Miguel Mulet en la Universidad de San Carlos. El libro se titula Comer sin miedo. Conversamos con el profesional sobre qué es la alimentación actual comparada con la de antes, además del uso de transgénicos a nivel mundial y su opinión sobre qué es la producción orgánica. El libro Comer sin miedo trata de todos los mitos y miedos que hay alrededor del mundo de la alimentación, hablando de temas como si la comida cada vez es peor o mejor, como si nos estamos envenenando por el uso de transgénicos o de pesticidas, sobre si es mejor ser vegetariano o comer carne, etcétera, etcétera. Todo mirado desde una perspectiva científica y, sobre todo, para que el lector, sin tener ningún conocimiento previo de ciencia, pueda entender todos los conceptos que explico y en algún momento incluso reírse. A la consulta de cómo definiría el tema de los transgénicos y la posición de muchas personas que hablan de que los mismos causan problemas a la salud y que inclusive son mortales, el profesional dijo: Los transgénicos son la tecnología agrícola que más rápida implantación ha tenido y de hecho son la base de la economía de muchos países latinoamericanos, como pueden ser Brasil y Argentina. Yo creo que Paraguay es una herramienta a la que tiene que utilizar viendo el éxito que han tenido sus vecinos, porque Paraguay va a quedarse fuera de esa competición, como otros países han decidido, como es el ejemplo de Perú y Ecuador. También habría que decir que el miedo a los transgénicos es un poco hipócrita, porque piensa que muchos medicamentos son transgénicos y nadie hace ascos a inyectarse insulina transgénica. Entonces, ¿por qué no dejamos que los agricultores utilizan lo que en la ciudad estamos utilizando todos? ¿Qué opinas sobre la producción orgánica? La producción orgánica es una opción respetable. De hecho, tenemos el ejemplo de España, que es el principal productor europeo de transgénicos y de orgánico. Pero también es verdad que la producción orgánica no es una alternativa de futuro y no es una alternativa, sobre todo a gran escala, para alimentar a la humanidad, porque la producción es muy baja y de hecho lo que se dará cuenta cualquiera es que es mucho más cara que la convencional. En Europa, ¿se mantiene esa fuerte oposición al uso de transgénicos? En Europa hay bastante oposición al uso de los transgénicos y la prueba es que solamente hay 3 transgénicos autorizados para siembra, de los cuales solamente uno está en uso comercial, que es el maíz MON 810, del cual España es el principal productor, que es maíz tolerante a un insecto. No obstante, hay que matizar, Europa sí que importa transgénicos y de hecho muchísimos transgénicos los importa de América Latina precisamente. De hecho, prácticamente todo el ganado europeo se alimenta con soja y con maíz transgénico que se compra en Sudamérica. Con la respuesta que dio de que en Europa están en contra del cultivo de los transgénicos, pero sus animales son alimentados con maíz y soja transgénicas producidas en América, ¿no hay algo de contradicción entre lo que se dice y lo que se hace? Lo que hay, sobre todo, mucha desinformación. Es decir, mucha gente que está oponiéndose a los transgénicos realmente no sabe lo que es un transgénico y realmente no sabe que el filete de carne o el bife de chorizo que se está comiendo se ha alimentado con soja transgénica cultivada en Argentina, en Paraguay o en Brasil. Ese es el tipo de información que pretendo hacer llegar con este libro. ¿La producción orgánica es mejor que la transgénica? Desde el punto de vista de impacto ambiental, el orgánico es bastante peor por el hecho de que baja mucho el rendimiento. Si baja el rendimiento, obviamente necesitas más suelo para conseguir la misma cantidad de comida, por lo tanto ya tienes más impacto ambiental. Desde el punto de vista de calidad nutricional, todos los estudios indican que son similares. Y desde el punto de vista de seguridad alimentaria, pues hombre, las principales crisis que hemos tenido en los últimos años en Europa han sido debidas a alimentación orgánica. Entonces, simplemente es más cara, simplemente se adecua a unos parámetros que tienen más de filosóficos que de científicos, pero nada más. ¿Cree que la resistencia al uso de transgénicos viene más por el lado filosófico e ideológico que por el científico? Sí, porque a ver, estudios científicos que critiquen o que alerten peligros de los transgénicos hay pocos y malos. En cambio, estudios científicos que hablen de utilidad, riesgo, seguridad de los transgénicos hay muchísimos, que curiosamente esos nunca se los han leído los ambientalistas o nunca son los que utilizan en el debate los ambientalistas. Siempre se cogen a los 3-4 estudios, muchos de los cuales o no se han publicado en revistas científicas o ya han sido refutados. A partir de aquí
A ver, el debate y además cada día, cada mes salen nuevas variedades de transgénicos. En cuanto al informe presentado recientemente por la Organización Mundial de la Salud y que señala al glifosato que es utilizado dentro de los paquetes tecnológicos en producción de grandes extensiones como posible cancerígeno, ¿qué opina? Primera, no hay paquete tecnológico. Es decir, sí que es verdad que hay transgénicos resistentes a glifosato que venden diferentes compañías, pero es que el glifosato está libre de patente. Libre de patente quiere decir que cualquier compañía puede fabricar glifosato y por eso es tan barato, es una de sus ventajas. Sobre el estudio de la IARC habría que matizar que lo que ha hecho ha sido reevaluar los datos y cambiarle de categoría. Estaba en la categoría 4, es decir, que hasta hace un mes no era cancerígeno, aunque la gente decía que lo era, y ahora está en la categoría 2A. La categoría 2A es probablemente cancerígeno en base a estudios en animales. No tenemos estudios en humanos, pero aquí hay que considerar un factor. ¿Qué más está en la misma categoría 2A? En la misma categoría 2A, además del glifosato, tenemos trabajar en una peluquería, trabajar con pinturas, trabajar por la noche, es decir, alteración de ritmos circadianos, estar expuesto al humo de los coches, es decir, andar por calles transitadas y el mate con agua caliente. O sea, el tereré no, pero el mate de bombilla sí. El mate de bombilla, curiosamente, lleva 10 años en esa categoría. Esto nos puede hacer una idea, una indicación de qué supone eso a efecto real. Supone que te han dado una precaución, pero muy remota, porque yo creo que la gente cuando se bebe un mate no piensa que se está exponiendo millones de veces más que al resto de glifosato que pueda quedar en su alimento, que es mínimo. ¿Podemos decir que estamos comiendo mejor que antes? No, estamos comiendo más seguro. Ahora cada vez hay menos intoxicaciones alimentarias, más potabilización de agua. Lo que pasa es que la comida de antes respecto a la comida de ahora es diferente porque la comida cambia como cambian las modas. El miedo a los transgénicos va quedando atrás. En Europa, que se supone que es la capital antitransgénica, cada vez se importan más transgénicos. Llegará algún momento que los agricultores se planten y digan que quieren producirlos. Cada vez hay más variedades. Argentina va a presentar 2 transgénicos libres de patentes. Brasil también está presentando. Paraguay está investigando e invirtiendo mucho en esta tecnología. No van a poder bloquearlo y además la gente cada vez va a ver que es una tecnología beneficiosa para ellos.